Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de abril del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Un diálogo. Es curioso, ¿no?, que comienza este pasaje diciendo a propósito de los judíos que habían creído en Jesús. Habían creído. Sí, de alguna manera se puede decir, a priori por lo menos, pero el diálogo que vamos a ver ahora está mostrando que tal creencia era más aparente que cierta. Bueno, Jesús les dice algo que tiene que ver con lo que nuestro itinerario de fe ha de seguir para mostrar que verdaderamente es fe aquello que nos mueve, y esta fe que nos mueve tiene que ser en Jesucristo, lo cual está indicando claramente que tenemos que seguir a Jesús. Seguir a Jesús, andar en este mundo como Él anduvo. Eso es un verdadero seguimiento. Y es entonces cuando Jesús les dice: si ellos lo siguen, si perseveran, si permanecen en aquello que reciben de Jesús, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, verdaderamente libres. La verdad es el Señor, la verdad es la que procede de la boca del Señor, y la verdad que se recibe es aquella que se encarna, que se vive. Y si entonces se vive esa verdad, la libertad ya está. Ya la persona es libre, no es esclavo de otra cosa. Bueno, podríamos decir de una manera general y sin equivocarnos demasiado, sí, uno dice: nosotros no somos esclavos, le dicen a Jesús aquellos que lo seguían. Somos hijos de Abraham, no somos hijos de la prostitución ni de la esclavitud. Bueno, hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham, harían lo que dice Abraham. Y en el caso de ellos buscaban, acá nos dice Jesús: y ustedes quieren matarme. Y a veces se mata no solamente en el hecho físico, sino también se mata con la incredulidad, se mata con la duda, se mata con aquello que no es propio de la verdad que se recibe. Bueno, y estos judíos en realidad estaban todavía esclavizados.
Fíjese, ser libre quiere decir dejar de ser esclavo. Y el que sigue a Jesús sigue a aquel que es en la libertad, y la libertad en cada uno de los que lo siguen. Entonces se deja de ser esclavo de muchas cosas. El que es libre permanece en libertad y goza de la libertad, y deja la esclavitud. ¿Eran hijos de Abraham? Sí, eran hijos de Abraham según una línea de descendencia que estaba ya establecida en el Antiguo Testamento, y efectivamente Abraham era un hombre que había obedecido a Dios, que había mostrado fe en Dios, y tal no era la conducta de ellos, porque ellos no obedecían al Señor, no creían en aquello que les decía. Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que hizo Abraham, creerían a Dios, y este Jesús que les está hablando salió de Dios. Estaba con Dios en el principio, fue enviado por Dios y habla las palabras de Dios. Y si hablan las palabras de Dios tienen que recibirlas y creerlas. Y no pensar que designarse como hijo de Abraham los establece como definitivamente libres. No, harían las cosas de Abraham y no las hacen. ¿Por qué? Porque buscan seguir aquellas cosas que a ellos les parecen mejor. Y bueno, es entonces cuando Jesús les dice, bueno, el que es libre permanece en la libertad y permanece en la verdad. Y no es el caso de ellos. Fíjese por qué, y hay que fijarse en la conducta de cada uno de nosotros, y esto es una buena manera de examinarse personalmente, y particularmente en este tiempo de Cuaresma. Sí, tenemos que ver entonces cuál es nuestra conducta. Siempre solemos acudir a un cuadro que es de base prácticamente. Fíjese, cuando el primer hombre, el Adamá, cae, peca, obedece más bien no a la palabra de Dios, como hizo Abraham, obedece a la palabra de la mentira. A alguien lo engañó, a alguien le mintió. ¿Quién le mintió? No el autor de la verdad, el Dios de la verdad, el Dios de toda verdad. No, lo engañó un espíritu de oposición a la verdad, el padre de la mentira, y creyó a la mentira. Y creyó a la mentira seducido por aquella que lo indujo para creer a la mentira, que fue la mujer. Ambos cometieron la misma falta. Pero fíjese que la excusa de Adán, en el caso en que viene Dios a inquirir a propósito de por qué su conducta, le dice esto: la mujer que tú me diste. Y fíjese que está acusando tanto a la mujer como a Dios. La mujer que tú me diste, ella me engañó. El que lo engañó fue el padre de la mentira, el espíritu del mal de donde procede la mentira, y que opera en todos los hijos de desobediencia. Y esa costumbre la hemos heredado a aquellos que somos esclavos del pecado, de la mentira, de la muerte. Somos esclavos, no somos libres. El llamarse libre por ser hijos de Abraham puede ser un enunciado, pero la libertad en orden al conocimiento de la verdad, viene a decir a la encarnación de la verdad que de Dios se recibe en Cristo Jesús, es la verdadera libertad. La libertad que se encarna, que se vive. No basta con decir somos hijos de Abraham, no basta con decir somos libres. Hay que serlo verdaderamente. Por eso conocer la verdad es vivir la verdad. Y ahí serán verdaderamente libres. Y ahí accederán al lugar donde los hijos de la libertad, los hijos de Dios, tienen reservado desde el principio el lugar de la vida. Es muy simple. Fíjense, los judíos estos, que sí, decían que en un principio habían creído en Jesús, pero ahora viene todo digamos, debate, ¿no es cierto?, en el cual Jesús está mostrando claramente una cosa que tiene que ser básica. Usted sigue a Jesús, dice creer en la verdad, dice ser libre. Bueno, tiene que vivir en libertad.
tiene que vivir como auténticamente libre. No puede estar acusando al otro siempre de los errores propios, y mucho menos a Dios. Y en general pasa esto, muchas veces, y esto nos aplica a nosotros, cristianos hermanos queridos, muchas veces sí afirmamos creer en Dios, vamos sí al culto, hacemos todas aquellas cosas que, bueno, tienen que ver con el hecho cultural de adoración. Pero ¿cuántas veces nos enojamos con Dios también, como el pueblo elegido por el desierto? Carecían de agua, carecían de aquello que habían tenido en Egipto siendo esclavos. Y cuántas veces cuando no nos va bien, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al otro. Y esa responsabilidad al otro de errores que generalmente son errores propios, está mostrando que en nosotros la verdadera libertad de los hijos de Dios no aparece. Aparece la mera y simple esclavitud de aquellos que todavía no han encarnado, creído a la verdad que viene de los labios de Cristo, el que nos revela la verdad, el que nos hace libre a partir de la encarnación de esa verdad y el que nos lleva definitivamente al territorio de la libertad. Cambios de conducta, hablamos de conversión en el tiempo cuaresmal, sí, claro, hablamos de la iluminación, sí, de aquella luz nueva que guía a todos los hijos de Dios hacia los lugares de la verdadera vida en libertad. Y hablamos de una comunión con el Señor, de una comunión que nos mantiene definitivamente, permanentemente unidos a aquel que es la libertad en nosotros. Hermanos, vamos a meditar en estas cosas. Son temas de todos los días, claro está, sabemos. Todo esto nosotros lo vivimos, sí, realmente. Y vivirlo implica precisamente esa felicidad nueva, eterna, que es propia de los hijos de Dios. Vamos, por lo tanto, entonces, a disfrutar de todo aquello que nos da nuestro Señor Jesucristo, a disfrutar de estas cosas, de esta vida, en definitiva de esta vida, para poder afirmar que somos seguidores de Cristo, hijos de Dios. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Si somos hijos del Padre que nos ama, del Padre que nos ama con el amor infinito de aquello que nunca deja de ser, demostremos en nuestra relación y vínculo con el otro, con nuestro prójimo, al que tenemos al lado, que somos capaces de amar con el amor con que nos amó Dios en Cristo Jesús. Vamos a agradecer, hermanos queridos, a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de verdad, tu espíritu de libertad, tu espíritu de vida y vida plena en libertad. Y lo hacemos en tu nombre, lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.